Hola amigos de Trekking Aventura. Ahora volvemos nuevamente con nuestros cursos de capacitación para motivar a todos nuestros amiguitos que van a los cerros y toman las fotografías que más les gustan. Ahora, el problema de tomar la fotografía con un teléfono que no cumple las expectativas que uno necesita. Por ejemplo, que tenga buena iluminación, que tenga una buena velocidad al momento de tomar algo que necesite en el momento. Por ejemplo, un ave en movimiento, sobre todo cuando vamos y vemos los cóndores que se nos presentan en la cordillera. Y tal vez un río que cuando el agua tal vez viene en velocidad como en una cascada, necesitamos inmortalizar ese momento para tener una buena fotografía. Ahora, existen varios métodos y técnicas de fotografías con los teléfonos celulares, pero no necesariamente son los mejores. Por eso vamos a necesitar siempre una cámara, ya sea una cámara profesional, una cámara reflex, ¿ya? Que se le denomina reflex porque tiene unos espejos. Por eso se produce una reflexión de la imagen a través del sensor. Por eso se le llama reflex. Entonces, cuando uno toma la fotografía, hay unos espejos que están adentro de estos lentes que se pueden apreciar por dentro de la cámara. Es un espejo. No sé si se alcanzará a ver, pero al momento de tomar una fotografía, el espejo inmortaliza esa fotografía con una proyección. Ahora, en el caso de tener una cámara con lente intercambiable, o bien una lente fija como una cámara semiprofesional, va a tener las mismas características principales de lo que es la fotografía. Como nosotros se le denomina la fotografía en las opciones manuales, se le llama un triángulo, que eso lo vamos a ver al final del curso, para no tener algo tan técnico, para que no nos mareemos, no nos aburramos con este curso de capacitación. Este curso lo vamos a hacer bastante más sencillo, lo vamos a hacer bastante más amigable, así con plumones. Podría haber sido una pizarra, ir escribiendo en el momento, pero dadas las circunstancias de esta contingencia, vamos a hacerlo a través de un blog con unos plumones y lo vamos a ir haciendo lo más sencillo posible para que los niños, los adultos, los abuelitos también puedan entender lo que es el concepto de la fotografía. Pero antes de dedicarnos a la fotografía como tal, para hablar de las opciones manuales, vamos a empezar con algo de menor dificultad, como algo más técnico, pero a la vez más amigable. Por ejemplo, vamos a hablar qué son los megapíxeles. Que por ejemplo uno cuando quiere comprar una cámara porque ya dice voy a ir al cerro pero necesito una cámara con muchos millones de píxeles o muchos megapíxeles. Entonces, ¿qué podemos decir cuando vamos a la tienda? Yo quiero una cámara de 20, 30, 40 megapíxeles. ¿Pero para qué tanto? ¿Por qué? Porque el amigo, porque el papá, porque el profesor le dijo que se comprara una cámara de muchos megapíxeles. Pero para que ustedes sepan, un píxel es un punto en una imagen. Por lo tanto, al tener una cámara de 12 megapíxeles o de 13, cualquier megapíxel, son millones de píxeles que van a estar en esa imagen. Por lo tanto, si yo voy a tomar una fotografía, por ejemplo, de 2 megapíxeles, ¿cierto? Que a veces se nos complica porque tenemos muy poca memoria, bajamos los megapíxeles, la fotografía de 2 megapíxeles equivale a una fotografía de impresión, ¿ya? De un tamaño de 1600 por 1200. Entonces, ¿qué podemos decir al tamaño 1600 por 1200? Que podemos imprimir una fotografía perfectamente en un tamaño 10-15. Por ejemplo, el tema cuando uno compra una cámara no sabe por qué tiene tanto megapíxel. Entonces uno va, compra una cámara sin saber y cree que teniendo más megapíxeles va a ser mejor la imagen. Claro, que va a ser buena, pero va a ser una buena fotografía para tomar fotografías gigantes, para imprimirla en tamaño grande. Si yo voy a tomar una foto para imprimirla en un tamaño 10-15, todos esos millones de píxeles se van a comprimir en ese espacio, ¿ya? Para que yo pueda hacer esa fotografía. Por ejemplo, si yo la tomo en 2 megapíxeles y la tomo en 30 megapíxeles, la imprimo en un tamaño 10-15, voy a tener las dos fotos así a simple vista, no voy a tener idea cuál es la de 2 megapíxeles, cuál es la de 30 megapíxeles. Ahora, si yo imprimo una foto de 2 megapíxeles, al tomarla en 2 megapíxeles, pero la mando a imprimir en un tamaño grande, que estaríamos hablando de un 50 por 40, un 20-25, puede que ya esos píxeles al estirarse se vean con ruido, como se le llama en la jerga de fotografía, o con una palabra denominada que se pixela, o que se pixeló la imagen.
Pero eso, al llamarse pixelar de imagen, estamos hablando en una pantalla de computador, en una pantalla que cuando vemos la imagen y le hacemos zoom, ¿cierto? Que ahí vamos a explicar la diferencia del zoom óptico y zoom digital. Cuando le hacemos el zoom, le hacemos a la imagen, los píxeles se van a empezar a ver unos cuadros. Cuando le hacemos mucho zoom, se van a ver cuadros gigantes, que esos van a determinar lo que compone la imagen como tal. Al tener pocos megapíxeles y al imprimirla en grande, se revientan los píxeles, por eso hay ruido en la imagen. Ahora, si vamos a tomar una fotografía, por ejemplo, de un detalle, por ejemplo, una chinita, necesitamos tal vez tener los máximos megapíxeles para poder ampliar esa foto en un tamaño grande y no se revienten esos píxeles. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, acá dice que los megapíxeles en un punto de una imagen, ¿cierto? Que son los puntos de color que forman una imagen o matriz. Matriz es la imagen completa. Los megapíxeles equivalen a 1.000.000 de píxeles. ¿Por qué? Mega equivale a 1.000.000, ¿cierto? Entonces, un píxel es un cuadro, un punto de una imagen, y el tener una cámara de 16 megapíxeles son 16 millones de píxeles. Así de simple, es súper fácil. Si queremos tomar una fotografía detalle, una moneda, una joya, un bichito, lo tomamos en los máximos megapíxeles para poder ampliarlo y verlo en grande sin que se reviente tanto en una pantalla digital o como en una impresión de papel. Si queremos tomar una fotografía normal, tal vez de la familia, del hijo, del paseo, no es necesario tomarla en tantos millones de píxeles. Podemos tomarla perfectamente en 2 o 3 megapíxeles. Total, la vamos a ver en pantalla digital y tal vez la vamos imprimir en un tamaño que nunca vamos a exceder los 10-15. Yo no conozco mucha gente, ni siquiera cuando yo estudiaba esto de la fotografía o del diseño en publicidad, que se imprimieran fotos más allá de un tamaño 13-18. A lo más la gente siempre imprime un álbum 10-15, ¿cierto? Cuando le regalaban el álbum era 10-15. Cuando imprimían una foto para el velador, para la casa, 13-18. A lo más un 20-25. O sea, 2 megapíxeles, 3 megapíxeles más que eso es suficiente. Cambiando de los megapíxeles, ¿ya? Acá tengo una tabla, que acá tenemos un píxel, ¿cierto? Y si juntamos más píxeles, se componen en colores primarios, que son el rojo, el verde y el azul. Y así vamos componiendo una imagen que se le llama RGB. Pero es una imagen que más que nada para que sea digital, en pantalla. Cuando hablamos de imprimir una fotografía en papel, se habla de una fotografía que se llama cuadricromía o CMYK, que son los colores del magenta, el cian, el amarillo y el ¿cómo se llama? El negro. Entonces, con esos 4 colores primarios, podríamos decir, podemos hacer una impresión digital. Cuando hablamos de los colores RGB, se habla del rojo, verde y azul para pantallas digitales. Acá tengo una tabla, lo voy a acercar un poquito para acá. Acá tengo una tabla, no sé si se alcanza a ver bien, pero por ejemplo, acá tengo una tabla que dice en tamaño de impresión digital, un tamaño de 1015 equivale a una imagen de 2 megapíxeles, de una resolución en DPI de 1600 por 1200. Eso es el momento de impresión digital, perdón, de impresión, sí, digital, bien digo, en papel. También se habla en una resolución de pantalla, que estaríamos hablando de la resolución de un televisor, por ejemplo, de un LCD y cosas así. Un 1318 equivale a un formato de megapíxel de 3 megapíxeles por 2048 por 1536. Aquí me quiero detener un poco porque cuando uno compra una pantalla LCD, el LCD, para que sea alta definición o HD, tiene que ser de 2048 por 1536. O sea, que estamos proyectando una imagen de 3 megapíxeles, ¿cierto? De esa resolución, que equivale en tamaño de impresión un 1318. Y cuando se habla, por ejemplo, de una pantalla Full HD, estaríamos hablando de una pantalla de 1920 por 1080, ¿cierto? Que se equivale aproximadamente en unos 5 megapíxeles. Por eso ahora hay pantallas que son 4K, 8K en lo que es la resolución, ¿cierto? De imagen, pero equivalen, por ejemplo, en proporciones megapíxeles a bastante menos calidad, pero se ven espectacular. Eso es lo que es el megapíxel. Ahora vamos a ir a lo que se le llama como balance de blancos. ¿Qué se llama balance de blanco en una fotografía? Por ejemplo,
cuando yo voy a tomar una fotografía, digamos, un poco más artística en color, si yo dejo la cámara en automático, ya sea la marca que sea, por eso les decía que si es, por ejemplo, en este caso de una Nikon, si se fijan en las opciones de la cámara, siempre van a ser las mismas. El automático siempre va a estar representado por un color verde o rojo que diga auto con una camarita, y acá tenemos las opciones manuales, que es el PSAM. Ahí después también los vamos a explicar qué significa cada uno de ellos. Acá tenemos las mismas opciones automáticas con un cuadro verde. Y las opciones manuales se representan por las letras que se caracterizan de las opciones manuales. Ya sea que sea una cámara Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, siempre van a tener estos mismos símbolos, que son los símbolos universales, que es la M, la S, la P. La P se le agregó después que significa automático programable. También lo vamos a explicar por qué. Bueno, en el caso del balance de blanco, que si bien no interfiere en lo que es la velocidad de disparo o la apertura del lente, el balance de blanco equivale al tipo de iluminación. Yo puedo controlar el balance de blanco en la opción manual o en la opción automática. Si estuviera, por ejemplo, en la opción automática, la cámara va a determinar en el momento del ambiente de luz qué luz ocupar como balance de blanco. Si está en automático, el balance de blanco va a terminar en cualquiera de los tonos de iluminación su modalidad automática. Por ejemplo, luz de día, tungsteno, que es la luz de ampolleta, nublado, fluorescente, sombras, que es como alto contraste también, o el nivel de flash, que también podemos controlar. Entonces, si yo pongo la cámara en automático, la cámara va a determinar automáticamente la luz que detecta en el momento por los sensores. Si estamos en un lugar muy iluminado, con mucho sol en la playa, por ejemplo, en el día, ustedes apretan el obturador, el botón del gatillo de la cámara. Vamos a ver si lo podemos mostrar acá. Ese es el obturador. Apretamos el obturador levemente a la mitad para que la cámara haga ese ajuste, y ahí va a determinar cuánto velocidad, cuánto ISO, cuánto balance de blanco va a determinar, y lo va a tomar automático, ¿cierto? Si la cámara estuviera en las opciones manuales, ¿ya? No va a interferir en este proceso. También va a determinar automático. Pero si yo lo quisiera cambiar, tengo que ir al icono o al botón descriptivo que diga WB o Auto White Balance, que significa balance de blanco automático. Ese es el icono que podríamos cambiar en lo que es el balance de blancos. Ahora, como les decía, estando en la opción manual o automática, yo puedo cambiar el tipo de iluminación. Por ejemplo, si yo estoy en la opción manual, quisiera cambiar la velocidad de obturación con una apertura o un poco de iluminación, yo puedo interferir en cambiar el tipo de iluminación. Por ejemplo, como les decía, si yo voy a estar en un lugar con mucha luz, el balance de blanco se va a ir automáticamente al sol. Ahora, si yo estoy en el sol y lo quisiera cambiar manualmente a un tono más oscuro, tal vez a un tono nublado, sí lo voy a poder hacer, pero voy a interferir en la composición de esa imagen. El balance de blanco sirve mayormente en la modalidad P. Porque si está en automático, yo no lo voy a poder cambiar. Si está en automático, no voy a poder cambiar ni el ISO, ni el balance de blanco, ni la velocidad de disparo, ni la apertura del lente. Si está en automático programable, que es la P, en lo que es la fotografía, en automático programable, sí voy a poder cambiar el balance de blanco, y también voy a poder cambiar lo que es la sensibilidad de la luz en el caso de lo que hablamos de ISO. Resumiendo, balance de blancos, podemos cambiar lo que es la iluminación del entorno fotográfico automáticamente, si está en auto o si está en P o en manual, sí voy a poder cambiar esa composición. Por ejemplo, ¿dónde voy a poder cambiar el balance de blanco? En M, en A y en S, que serían las opciones manuales, automáticas,
de programación, en velocidad y en apertura. ¿Mm? Es muy interesante cambiar el balance de blanco. Si bien no se utiliza mucho hoy en día, porque uno más controla, no se quiere, no se quiere complicar, lo dejan automático, ¿cierto? Al momento de tomar una foto rápida, en el momento que va pasando tal vez un meteorito, no sé, que va pasando un ave rápida, tal vez la va a poner en automático. Si vamos a tener más tiempo de fotografía, tal vez algo que sea un movimiento más lento, me voy a poder dar el lujo de cambiar las opciones manuales. Yo considero que tomar las opciones manuales en la fotografía es un verdadero logro artístico, porque de repente estamos en fotografías nocturnas, sobre todo nocturnas, que colocamos la fotografía en automático y no nos sirve ni el balance de blanco ni el lente automático, porque la fotografía me queda bastante oscura y con movimiento, que es peor. Entonces por eso ocupamos lo que es las funciones manuales, que es lo que es la fotografía. Bueno, saliendo también de lo que sí se puede controlar del balance de blanco, que dijimos que era el equilibrio del color. Bueno, este reequilibrio del color la cámara lo realiza el software de la cámara. Internamente se adapta a cada situación, lo cual también lo podemos manipular en las opciones que les mencioné, que era en el lente programable, en la opción programable y en la opción manuales, ¿cierto? En el automático no podemos controlar el balance de blanco ni tampoco vamos a poder controlar el ISO. ¿Qué es el ISO? El ISO es la sensibilidad del sensor, que al tomar la fotografía a mayor ISO, por ejemplo acá, a mayor ISO, como lo tengo explicado acá, bien artístico, a mayor ISO, por ejemplo un ISO 6004, un ISO 8000 y tanto, 12000 y tanto, a mayor ISO es ideal para tomar fotografías nocturnas. A menor ISO, como un ISO 100, es ideal para tomar fotografías de día. ¿Qué significa el ISO? ISO lo vamos a describir acá. Significa Internacional Organización for Standardization, que significa Organización Internacional para la Estandarización. ¿Qué significa el ISO en la fotografía? Es la sensibilidad de la película, la sensibilidad de la luz. Antiguamente las cámaras de reflex se le llamaba, por ejemplo, en el ISO también, antiguamente las películas de rollo, por ejemplo, cuando uno compraba una película de 100 ASA, tomaba la fotografía en un cumpleaños y quedaba maravillosa. Pero cuando el cumpleaños era de noche y teníamos el mismo negativo y comprábamos un ISO de 100, perdón, un rollo de ASA de 100, que era el más barato, las fotos quedaban oscuras, ¿cierto? Quedaban mal las fotografías y uno no tenía idea, porque uno compraba el rollo y tomaba, la colocaba en la cámara, tomaba la foto y todas las fotos quedaban mal, sobre todo las fotos de bautizo, las fotos de cumpleaños, de matrimonio, que eran importantes, y todas las fotos oscuras, movidas. Entonces, ¿qué pasaba? Uno no tenía idea. Pero el que sí sabía, compraba un rollo de 400. El rollo de 400 ASA, el que vale a tener una sensibilidad bastante buena a la película. Entonces, ¿qué pasaba? Tomaba fotografías espectaculares. El problema de tomar una foto con un negativo de 400 ASA, cuando la llevábamos a la playa o a la cordillera, que ahí no necesitábamos tanta iluminación, entonces ¿qué pasaba? Las fotos quedaban sobreexpuestas, blancas, pues, quedaban las caras completamente como si tuviéramos un rayo de luz. Entonces, claro, no teníamos idea por qué pasaban estas cosas. Le echábamos la culpa al fotógrafo, le echábamos la culpa a la cámara, le echábamos la culpa a todos, pero menos a uno. Entonces, ¿qué pasaba? Nadie te explicaba que al tomar una fotografía de día se necesitaban 100 ASA. Si necesitábamos una fotografía de noche, 400 o 600 y así. Pero si necesitábamos, por ejemplo, una fotografía tal vez normal, con un rollo de 200 era más que suficiente. Pero siempre existían los rollos de 100. Ahora, en lo que es en las cámaras digitales, que es prácticamente lo mismo, a mayor sensibilidad de la luz, mejores fotografías nocturnas. A menor sensibilidad de la luz, ideal fotografías de día. Por ejemplo, si vamos a tomar una foto así como está ahora con mucho sol, ISO 100. Si vamos a tomar una fotografía con un ISO
una fotografía nocturna, un ISO. Yo nunca he tomado una fotografía con tanto ISO. Les voy a confesar que mi fotografía máxima de ISO que he tomado es un ISO 1600. Ahora, ¿cómo yo sé qué ISO ocupar? Porque puedo decir, no, que algunos te digan, no, toma todas las fotos con un ISO 1600 para la noche, pero eso va a depender de la película, de la sensibilidad de la luz. Porque si yo obturo, dijimos que obturar era apretar el botón, ¿ya? Del gatillo, eso es obturar. No se tiene que apretar el botón de un viaje, porque hay mucha gente que se pone la cámara, ¡pac!, aprieta y la cámara no alcanza a enfocar, no alcanza a obturar. Entonces no alcanza a tener el tiempo necesario para ver cuánto hizo ocupar, cuánto balance blanco, lo que está trabajando. No alcanza a hacer nada, entonces aprieta y lo deja automático. Entonces a veces la fotografía queda desenfocada. Tenemos que obturar, tenemos que acostumbrarnos que el botón del gatillo apriete a la mitad, haga un pequeño sonido y la imagen quede fija. Ahora quedan fijas con unos cuadros que se llaman puntos de enfoques. Cuando quedan los puntos de enfoque fijos en la imagen, ¿ya?, va a enfocar en ese sector. Si la tenemos automática, va a determinar en cualquier parte donde enfocar. Si tenemos el punto de enfoque al centro, va a determinar mejor prioridad al centro y debe ser enfocar el fondo. Entonces, ¿cuánto hizo ocupar en la noche? La cámara tiene unos sensores dentro, internamente, que me dice cuánto ISO tal vez voy a necesitar. Esos sensores se llaman la exposición. En la exposición bien tiene que estar siempre al centro, porque cuando yo obturo, tal vez se va a ir el punto hacia el -2 o hacia -3, tal vez, dependiendo del tipo de cámara. O si tengo mucho ISO, el nivel de la información se va a ir hacia +2 o hacia +3. Entonces, ¿cómo poder explicarlo? Vamos a ver aquí si es que podemos mostrarlo. Aquí. Por ejemplo, si ustedes pueden aquí de alguna manera informarse, acá tenemos una velocidad de 1 segundo fraccionado en 2, con una apertura de lente de un 3.5, con un ISO 100, que quiere decir que la cámara está detectando que no necesita mayor ISO. Entonces, si yo quisiera cambiar acá este sensor que tenemos aquí, del más y el menos, me va a determinar hacia dónde extremo se va a ir. Por ejemplo, aquí yo estoy cambiando lo que es la velocidad. ¿Se fijan? Y aquí cambia unas líneas, ¿se fijan? Que cambió a menos. Ahí está. Que va a quedar bastante oscura. ¿Por qué? Porque tengo un ISO 100 con una velocidad bastante rápida. Por eso va a quedar oscura esta fotografía. ¿Por qué? Porque en el sensor que tenemos acá, de menos a más, me indica y me dice que la fotografía va a quedar oscura. ¿Cómo debo hacer para cambiar esa modalidad en lo que es el ISO? Yo puedo aumentar en velocidad, por ejemplo un ISO 800, y ahí se queda al centro casi prácticamente, que la fotografía, aún teniendo esta velocidad y con esa apertura, va a tener una buena exposición. Pero yo quiero que sea un poco más, por ejemplo un ISO 1250, y ahí quedó hacia el centro. Tal vez si le pusiera mucho ISO, por ejemplo un ISO 10000, ¿ya?, ahora me va a salir completamente brillante. Siempre hay que hacerle caso a la información de la exposición. Si yo no le hago caso a la función de la exposición, no voy a tener idea si se me va hacia el más o si se me va hacia el menos. Siempre tiene que estar en el centro. Acá lo voy a explicar mejor. Dice más oscuro cuando se va hacia acá, -2. Esto es un sensor que se va cambiando
y yo aprieto el obturador y la cámara automáticamente me muestra que está acá en el menos 2. Por lo tanto, si está muy oscuro, necesito aumentar ese ISO para que se cambie el sensor a 0. O la barra quede acá. La barra tiene que quedar acá. O si eran muchas barras, se van achicando y tienen que quedar aquí. Por eso, si está muy oscuro, menos 2 o menos 3, yo tengo que cambiar el ISO aumentando la sensibilidad de la película. Por ejemplo, un ISO 6004, 8000. ¿Para qué? Para que vuelva acá. Ahora, si estuviera en el otro extremo, en el más 2, es porque está muy claro, porque tiene mucho ISO, tiene tal vez un 10.000, 8.000 como lo acabamos de ver. Entonces, tenemos que cambiar el ISO para que vuelva a cambiar a la parte central. No tiene que quedar ni en el más 2 ni en el menos 2. Tiene que quedar al centro. Y acá, cuando está en el centro, me quiere decir es el ISO que yo necesito en el momento. No puedo decir que puedo ocupar un ISO 100 para siempre o un ISO 8000 para siempre, porque eso va a depender de la sensibilidad que haya en el entorno. El tipo de iluminación, si yo voy a estar en la noche, necesito tal vez más ISO. Si voy a estar en el día, menos ISO. ¿Y cómo lo voy a saber? Con el ejemplo que se muestra acá. Por ejemplo, en otra cámara que te voy a mostrar, que es una Canon, si yo la coloco en función manual o en función P, que es programable, sí se puede cambiar el ISO. Recuerden que en el automático ya no voy a poder cambiar nada. Sí lo voy a poder hacer en la letra P. Es como que se enfoca. Sí lo voy a poder cambiar en la letra P o en M. Y acá, por ejemplo, tengo el botón ISO. Si yo controlo el ISO, acá me da los ejemplos. ¿Se fijan? Esta es otra cámara. Aquí dice ISO 200 con una velocidad de 1 partido por 60 con una apertura del lente de 5.0. La apertura siempre se va a medir con la F antes del número. Y acá, por ejemplo, en esta cámara Canon, que es más antigua, se fracciona por 1 segundo por 60 de fracción. ¿Ya? Algunos le llamaban milisegundos. Entonces, si yo voy a tener la fotografía, en algunas cámaras se controla diferente. Mire, por ejemplo, se fija que aquí está cambiando a menos 2, aquí, pero la velocidad dice 1 por 320 y automáticamente en la función manual me dice que la cámara está en menos 2. Si yo obturo, aprieto el botón de acá para ver lo que es la imagen, ¿cierto? Voy a tomar una fotografía bastante oscura. ¿Por qué? Porque está en menos 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me cambie esta apertura que tengo con estos dos parámetros y solamente cambiando el ISO? Voy a apretar ISO y voy a poner que necesito mayor iluminación. Por ejemplo, ISO 1006. ¿Ya? Y ahora vemos dónde está el sensor. Mire dónde está el sensor, cómo cambió al 1 ahora. ¿Se fijan? Solamente cambiando lo que es el ISO, ahora la cámara sabe que está en una casi buena fotografía. Si yo cambio el ISO nuevamente, por ejemplo, la vuelvo a dejar donde estaba, un ISO 100, obturo, ¿ya dónde está? Y marcando en menos 2, o sea, va a quedar la foto completamente oscura. Ahora, también podría cambiar lo que es la apertura y la velocidad. Por ejemplo, esta cámara que dice 5.0, si yo me pongo a ver lo que es frontalmente, le vamos a sacar aquí este filtro. Aquí la cámara, no sé si se alcanzará a ver, dice F o 1, 3.5 a 5.6. O sea que quiere decir que tiene una apertura de diafragma de 3.5 o 5.6. Por lo tanto es una buena iluminación. Pero si yo veo acá dice 5.0, yo puedo cambiar esa apertura, abrir el lente y bajarle la velocidad de obturación para que el sensor que está en menos 2 me cambie. Pero yo
ahora estoy hablando del ISO. Lo que necesito cambiar en este momento es el ISO. Por ejemplo, dejándola en un ISO 1600, que es lo máximo de esta cámara, podemos obturar nuevamente y ahora me dice un ISO 1600 pero con una iluminación más 2. Por lo tanto está muy sobreexpuesta esa fotografía. Vuelvo a cambiar lo que es el ISO y pongo un ISO 800, ya, obturo con el botón y ahora me dice que estoy en más 1. No, todavía sigue estando muy oscura. Cambio un ISO 400, obturo y ahora está al centro. ¿Se fijaron? Solamente cambiando el ISO llegué al gráfico al centro. Tiene que estar siempre al centro. Ahora, estéticamente puedes dejarla en menos 2. Yo he tomado fotografías en menos 2 con un ISO fuerte y completamente oscuro. Ahí les voy a decir cómo poder hacer su ejemplo. Resumiendo, el ISO se puede cambiar, se puede modificar en las opciones manuales y en las opciones automáticas programables. Dijimos que no se puede cambiar ni en automático, ¿ya? Ni en automático inteligente. Nada que sea en automático se va a poder controlar, ni velocidad, ni apertura, ni balance de blanco, ni ISO. El ISO se puede controlar, ¿ya? El ISO se puede controlar manualmente en las opciones manuales y en opciones programables. Acá este gráfico es el ejemplo del flash, pero es lo mismo que se muestra en las fotografías para controlar el ISO y la exposición. Ahora, esto es un ajuste de flash. Voy a cambiar para acá. ¿Esto qué quiere decir el ajuste de flash? Exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando abrimos un lente, voy a poner acá, ahí se abre el flash, ¿verdad? De repente los flash son bastante fuertes. Si tomo una fotografía, por ejemplo, un grupo de amigos, que estaríamos hablando en una fotografía dentro de una casa, que normalmente el living y el comedor hace un espacio, no es más de 5 metros, 3, 4 metros. Eso es lo que abarca el flash. No me va a permitir tomar una fotografía de un concierto. Yo voy a estar ahí al fondo en galería, voy a enfocar por el obturador, ¿cierto? Y también por el visor óptico o por pantalla, voy a tomar la foto con flash y la foto va a quedar completamente oscura. Ahora, si yo tomo la fotografía en un ambiente más cerca, estaríamos hablando del nivel de la casa, voy a tomar con flash y sí, me va a quedar bastante bien. Todo, de 2 a 5 metros, siempre va a depender el tipo de flash. Entonces, la exposición del flash también se puede manipular, ¿cierto? Podemos controlar la exposición del flash a menos 2 o a más 2. Eso va a ser la fuerza que va a tener el flash al momento de tomar la fotografía. O sea, además de controlar el ISO, que es la sensibilidad de la película, podemos controlar el flash, podemos controlar la fuerza del flash, el nivel de destello. Por lo tanto, si vamos resumiendo, ya en una fotografía de reflex o acuérdense lo que era reflex, o de una cámara semi-profesional, podemos controlar balance de blanco, ISO, exposición, ¿cierto? La exposición era la que se puede controlar en opciones manuales. Eso no lo había mencionado, la exposición. La exposición se puede manipular lo mismo, que va a tener más iluminación, menos iluminación. Es como controlar el nivel de flash, más luz o menos luz. O lo que vimos en el gráfico del ISO, que era menos iluminación o más iluminación. O sea, todo eso se puede controlar, pero en resumen, lo que se puede controlar en las opciones manuales que estamos hablando en este momento es el balance de blanco, el ISO y ahora el ajuste del flash, que podemos controlar también en la fotografía. Existen varios tipos de flash.